error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas. Bien, es un gusto y un privilegio para mí el poder dirigirme con la palabra del Señor Jesucristo a nuestros hermanos en la fe y a todos los amigos que tienen la oportunidad de seguirnos a través de los diferentes medios. Pues quisiera invitarles a que oremos y encomendemos este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el gozo de tener tu presencia, por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra. Y ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos con claridad, llevándonos a entender todo aquello que tú quieres enseñarnos a través de este tiempo, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y amigos que ha de ver esta enseñanza, que realmente sea tu Espíritu Santo hablándonos a todos con mucha claridad, revelándonos, Señor, tu palabra y tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es acerca del Espíritu Santo. Pues es un tema muy importante para la vida de todos nosotros, por cuanto es preciso que estemos claros acerca de quién es el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Pues me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo, cuando llegó el tiempo de su partida, pues les habló claramente a los discípulos y les dijo así, acompáñenme a leer en Juan 14:15, dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no? Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque está con ustedes y estará en ustedes, ¿no? Entonces vemos que cuando el Señor Jesús estaba con los apóstoles, Él personalmente se encargaba de ellos, ¿no? En cuanto a guiarles, en cuanto a enseñarles las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Pero iba a llegar un tiempo en el que los discípulos, pues en que el Señor Jesucristo ya no iba a estar con ellos, pero iba a enviar a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Iba a enviar a la tercera persona de la Trinidad de Dios, para que esté con nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál era justamente la labor que iba a cumplir el Espíritu Santo? Justamente en ese mismo capítulo, Juan 14, el versículo 25, le dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Miren, o sea, esto nos lleva a pensar de la siguiente manera. ¿Qué necesito yo para ser guiado por el Espíritu Santo? Una de las cosas, Él tiene la labor de enseñarnos y otro, de recordarnos. ¿Qué nos va a recordar? Las cosas que fueron dichas por el Señor. Bueno, en ese entonces, pues vemos que los discípulos estaban cerca de Jesús. Pero ¿qué tenemos nosotros en este tiempo? Tenemos la Escritura, tenemos la palabra, la cual es necesario que los creyentes, ¿no? Pues leamos. Ese es el medio el cual el Espíritu Santo ha de usar para recordarnos y guiarnos en cuanto a la voluntad del Señor. O sea, es preciso que estemos nosotros dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que las personas tenemos el Espíritu Santo, ¿no? La palabra establece algo muy claro, que todos aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, o sea, no aquellos que creen que Él es el Señor, sino aquellos que creyeron en Él, que creyeron
que el amor del Padre lo movió a enviar a su Hijo Jesucristo, a enviarlo a ser como nosotros y en la condición de hombre morir en la cruz por causa de nuestros pecados, porque esto es lo que nos separa de Dios, el pecado del hombre no confesado, la falta de arrepentimiento y la falta de reconocimiento de Jesús como Señor, como Rey y como Salvador. Entonces, aquellos que creen en el Señor Jesucristo, la consecuencia de esto va a ser que hemos de ir a Él confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón por nuestros pecados, por nuestra rebelión, por nuestra independencia, por no tomar en cuenta a Dios, por vivir esta vida a nuestra manera, desconociendo la voluntad y al Creador de los cielos y de la tierra y de todo ser viviente en ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que el Señor manda es que creyendo en Él nos arrepintamos de nuestros pecados, confesándolos le pidamos perdón. Y esto ha de obrar en el que el Señor va a traer a nuestras vidas perdón, ¿verdad? Va a traer perdón, va a traer limpieza de nuestros pecados. Dice que Él ha venido para hacernos libres del pecado, de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Entonces, vemos claramente que cuando hay arrepentimiento, Dios obra, trayendo perdón a nuestras vidas, ¿verdad? Luego, Él lo que va a hacer es justificarnos y santificarnos, declararnos inocentes legalmente delante de Dios por el arrepentimiento, y luego nos va a santificar, razón por la cual somos aceptados delante de Dios. Y una vez que esto acontece, pues lo que sucede es que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, del reino en el cual vivíamos bajo nuestros propios principios, haciendo lo que a nosotros nos parecía bien, y esto nos alejaba de Dios. Hemos sido trasladados al reino de Dios y hechos hijos de Dios. Por lo tanto, el Señor cumple la promesa de su Espíritu Santo, que nos da su Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo para ser guiados? Aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, aquellos que le hemos reconocido a Jesús, no solamente como nuestro Salvador, le hemos reconocido como Rey y le hemos reconocido como Señor, aquel que es dueño absoluto de todo lo que Él ha creado, aquel que tiene el dominio, el poder y la autoridad absoluta sobre su creación, en especial sobre el hombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando hay reconocimiento de esto, es que nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es el mayor regalo de parte de Dios, ¿no? O sea, después de la salvación, ¿verdad? Después de la salvación, la cual es absolutamente gratuita, y la recibimos solamente cuando creemos en el Señor Cristo. Cuando creemos, pues es bueno insistir en este aspecto, porque muchas veces pensamos que todos somos hijos de Dios, y no es así. En Juan 1:12 nos dice: más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creyeron en Él, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando el Señor dice, pues les enviaré otro Consolador para que esté con ustedes. O sea, ¿cuál va a ser la labor del Espíritu Santo? Enseñarnos. ¿Qué nos va a enseñar? Las cosas de Dios, el cómo vivir para Dios, el cómo agradarle, el cómo honrarle, cómo vivir de tal manera que seamos de beneficio para el entorno nuestro, la familia, qué sé yo, el lugar de trabajo, el lugar de estudios, cuando estamos en el mercado, cuando estamos en medio de una sociedad la cual necesita ver un testimonio de la obra del Señor. Entonces el Espíritu Santo lo que va a hacer es enseñarnos las cosas de Dios y recordarnos las cosas de Dios. Pero diré, ¿y ahora cómo es que el Espíritu Santo me va a recordar sus cosas? Si nosotros tomamos un tiempo para leer la Escritura y la leemos de principio a fin y vamos conociendo, esa es la materia prima que ha de usar el Espíritu Santo para guiarnos en cuanto a las cosas de Dios. Ahora, muy bien, Él les habló, digamos, estas palabras a los discípulos, pero yo quisiera que veamos, digamos, de una manera muy práctica y rápida, digamos, cuáles fueron las enseñanzas de Jesús para con su pueblo. Y me gusta ver, digamos, el Sermón del Monte, que implica 3 capítulos del libro de Mateo, donde vemos que el Señor Jesucristo enseñó tanto a sus discípulos que estaban cerca de él, como a las multitudes que fueron a buscarle, cómo vivir, cómo agradar delante de Dios. Bueno, nosotros podemos leer ahora, digamos, a grandes rasgos, y cuando nosotros leemos, eso es lo que justamente el Espíritu Santo va a usar para luego recordarnos cómo debemos vivir delante de Dios. Y quisiera que me acompañen a hacer un rápido recorrido por el libro de Mateo, por ejemplo,
Empieza en el capítulo 5, bueno, nuestras Biblias tienen algunos subtítulos que nos ayudan de alguna manera a entender esto, aunque otras veces nos alejan del sentido mismo, digamos, de la porción que estamos leyendo. Pero en este caso vamos a tomarlos como una ayuda y dice, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Vemos que el Señor Jesús empezó, digamos, ¿quiénes son los bienaventurados? ¿No? Y empieza a mencionar esto. Dice, bienaventurados, dice los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, no, bienaventurados aquellos que sufren persecución. De pronto el Señor empieza a alentar a aquellos que le están escuchando de que han de ser felices o dichosos o bienaventurados por causa de aquellas cosas que van aconteciendo. Entonces, imagínense en este tiempo hay diferentes circunstancias y la palabra dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, dice, ¿no? Los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Y de pronto uno empieza a anhelar las cosas del Señor, que el Señor pueda obrar en nuestro tiempo, y de pronto vamos a ver que el Señor va obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿no? Y de pronto les seguía enseñando, les decía, ustedes son la sal de la tierra. Cuando uno se pone a pensar la sal, esto tiene un significado y una importancia vital, ¿no? Es el hecho de que si la sal pierde su sabor, es desechada. Entonces nos está hablando acerca también de que somos la luz del mundo, aquellos que somos capaces de transmitir algo que nos fue concedido por el Señor en beneficio de una sociedad en tinieblas. Por ejemplo, ¿no? Habla acerca de la ley, de que Él vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. De igual manera, todos aquellos que creemos en Él. También nos habla acerca de la ira y de aquella actitud descontrolada, ¿no? Vemos que el Señor se tomó un tiempo. Bueno, nosotros podemos leer en unos minutos esto, ¿no? Pero no sabemos cuánto tiempo Él se tomó para enseñar todo esto a los discípulos y a las multitudes, para que tomando en cuenta esto puedan vivir de esta manera. Mas ahora para nosotros es el Espíritu Santo el que va a guiarnos, va a recordar estas cosas para que vivamos de una manera agradable delante del Señor, ¿no? Entonces vemos que el Señor les habló acerca de aquellos que se enojan contra su hermano, aquellos que le llaman necios, aquellos que le llaman fatuos, y cada una de estas palabras ha de tener una sentencia de parte de Dios por la gravedad. También habla a aquellos que de pronto hay ligereza en cuanto a la relación matrimonial, ¿no? Acerca de la importancia de guardarse de este pecado. Si bien antes era realizado físicamente, pues ahora nos basta con codiciar a alguien en nuestro corazón para ser contados delante del Señor como adúlteros. Ahora hay muchas cosas que podemos estar mencionando que simplemente pueden llegar a ser letra, pero cuando el Espíritu Santo usa esta palabra para recordarnos cómo es que le agrada al Señor que vivamos, otra es la forma de vivir del creyente, ¿no? Habla acerca del divorcio, de la importancia de guardarnos de esto. Jesús, por ejemplo, y los juramentos, que nuestro hablar sea así, que sea fiel, confiable, y no que estemos jurando por una y otra circunstancia. También nos habla acerca del amor hacia los enemigos. O sea, entendemos que muchas veces es difícil amar a aquellos que nos hacen daño, que nos hacen la vida cuadritos, qué sé yo, tantas cosas difíciles, ¿verdad? Pero ¿cómo es que podemos amar a ellos? Por la presencia justamente del Espíritu Santo. ¿Cómo es que debemos dar a necesitados, ¿no? ¿Cómo es que debemos orar también? Y justamente aquí describe en Mateo ya el capítulo 6, un esquema de cómo debemos orar, y es por el Espíritu que podemos ir delante de Dios y reconocer quién es Él, a quién nos dirigimos, qué es lo que Él demanda, cómo debemos acercarnos a Dios. Ya no es solamente un conocimiento el cual tenemos, sino es que el Espíritu Santo va a ir obrando en nuestras vidas para que vivamos de esta manera. ¿Se dan cuenta? No, también nos habla acerca de los tesoros. O sea, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Acá o en el reino de los cielos? ¿Dónde nos aconseja hacer nuestros tesoros? En el reino de los cielos. Y bueno, y vemos así como son nuestros ojos, son la lámpara, digamos, de nuestro cuerpo. Nos habla acerca de las riquezas que no podemos servir a dos señores, sino solo a Jesús como Salvador, como Rey y como Señor, ¿cierto? Entonces, también nos habla acerca de que guardemos nuestro corazón de estar todo el tiempo ansiosos. O sea, vemos que el Señor Jesús dio una serie de enseñanzas
a los discípulos y a las multitudes, ¿no? Entonces, es como que ahora estamos recibiendo algo, pero va a ser el Espíritu Santo el que nos recuerde todas estas cosas. Y cuán importante es esto, el que podamos ir tomando en cuenta estas situaciones, o sea, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la labor que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, si bien ahora yo estoy con ustedes, enseñándoles, mostrándoles al Padre, recordemos que los discípulos caminaban con Jesús cuando él iba de un lugar al otro. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Predicar el Evangelio del Reino. Dice, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, antes pensábamos que Dios estaba muy lejos de nosotros, pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo para que creyendo en Él, el reino de Dios sea instaurado en nuestros corazones, para que vivamos de esta manera, ¿no? Porque decía, arrepiéntanse. Entonces, una vez que llegó el reino, aquellos que creyeron en Él, vino el Espíritu Santo a morar en el corazón de todos aquellos que creyeron en Él. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos enseñe. Sí, es muy interesante cómo es la enseñanza del Espíritu Santo. De pronto uno está leyendo la Escritura y recuerdo, alguna vez hice una pregunta a un hermano, le dije, ¿y qué significa esto, Raúl? Le dije, ¿no? Y este hermano me dice, Walter, no sé por qué eso yo he pasado de nochecita, me dijo. O sea, entendí que él leyó aquello, pero no lo entendió, ¿no? Y hay cosas así en nuestro cotidiano vivir que de pronto leemos y como que ese rato no entendemos. Pero ya está esa palabra guardada en nuestro interior, ¿cierto? Y cuando el Espíritu Santo vea conveniente recordarnos aquella palabra, pues así lo va a hacer, ¿no? De pronto, pero claro, esto es así, ¿no? Y de pronto el Espíritu Santo nos va a recordar. Y no solamente en cuanto a su palabra, miren, hay cuantas cosas en la palabra que el Espíritu, que están escritas para que nosotros vivamos de acuerdo a ellos, ¿no? Y va a ser por la gracia, por el poder del Espíritu Santo que nosotros vayamos logrando esto, ¿cierto? Entonces, y aún nos va a enseñar muchas otras cosas en cuanto a las relaciones interpersonales. Cuán interesante es cuando uno a veces le pregunta algo al Señor, uno no sabe qué hacer, ¿no? Señor, ¿cómo hago? ¿O por dónde voy? ¿No? ¿O qué le digo? ¿No? De pronto uno se encuentra con alguien y empiezan a contarte cosas y dices, Señor, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué palabra tienes tú para esta persona? Y el Señor empieza a trabajar y te manda, es como ideas, ¿no? Llegan palabras a tu mente. Ya tienes algo que decirle a la persona cuando alguien viene en aflicción, preocupada, que sigue buscando alguna dirección, algún consejo, ¿verdad? El Espíritu Santo te va guiando y te va a guiar conforme a su palabra, Porque yo veo que la Escritura habla absolutamente de todos los temas que uno puede imaginarse en este cotidiano vivir, ¿no? Acerca, hemos leído, por ejemplo, Mateo 5, nos habla acerca de principios delante de Dios, aspectos morales, no en cuanto a la vida práctica, y va a ser el Espíritu Santo el que vaya justamente hablándonos acerca de cada una de estas cosas. Entonces, debemos aprender a depender del Espíritu Santo. O sea, el caminar bajo la guía del Espíritu Santo es someternos, confiar plenamente en Él, en lo que Él nos diga, eso es lo mejor para nosotros. Y aún en las cosas cotidianas, no sé cuántos de ustedes han perdido algo en la casa, por ejemplo, ¿no? Y uno busca aquí, busca allá, y no encuentra. ¿Y alguna vez les ha ocurrido decirle, Señor, ¿y dónde está esto? O sea, es algo que cotidianamente hago. Cuando no encuentro algo, le digo, Señor, tú sabes dónde está. ¿Me puedes decir dónde está? Sí, ¿no? Y es tan grato de pronto que así pensamos que el Señor se va a ocupar solamente de las cosas grandes, que son las cosas importantes, y no de las cosas cotidianas y aún de las sencillas. Y de pronto el Señor te dice, ahí está. Así es el Espíritu Santo. Tal vez contarles algo, recuerdo hace muchos años, llegó un hermano a la casa, ¿no? Y mi esposa, va a venir a almorzar el hermano Guido. ¿Y ahora qué vamos a prepararme? A veces los vagos somos prácticos, ¿no? Pero haz esto y es tal cosa. No, le voy a preguntar al Señor qué quiere que cocine para su hijo, dijo Martita, ¿no? Mi esposa. Y resulta que le preguntó al Señor. Y el Señor le dice, cocina esto y cocina tal cosa.
Muy bien, agarra a mi esposa, cocina, llega el hermano a almorzar y come. ¡Ay, qué rico! Esto es lo que siempre estaba antojado. Gracias al Señor. Se sirve el segundo. ¡Oh, esto es lo que justamente estaba antojado! ¡Oh, gracias, Martín! Yo me puse a pensar, pucha, a veces somos muy prácticos para resolver cosas, ¿no? Y de pronto ella le preguntó al Señor y era justo el anhelo que este hermano tenía de comer, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, Dios mima a sus hijos, hablándoles otros acerca de lo que deben hacer para sus hijos y cosas así les cuento, ¿verdad? Que tal vez nos animen, digamos, a depender del Espíritu Santo. En cuanto a su palabra, por ejemplo, Señor, ¿qué hago en este caso? Señor, ¿qué voy a compartir? No sé cuántos de ustedes les toca ir a compartir el Evangelio a algún lugar o aún para hablarle a alguien y le dices, Señor, ¿qué palabra le puedo dar? Los papás a los hijos, los esposos a las esposas o viceversa. Señor, ¿qué palabra puedo llevar? ¿No? Y de pronto es el Espíritu que dice, ¡ting!, te da una porción de la palabra. Y vas meditando en eso, vas masticando. Y cuando llegas donde la persona, como el Señor fluye a través tuyo para edificar, para exhortar, para alentar, para corregir a esa persona a través de su palabra, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, espero, digamos, que por esta corta meditación podamos, digamos, entender la importancia, la validez del Espíritu Santo en nosotros, del cual nosotros debemos depender, buscar su dirección en todo momento. ¿Se dan cuenta? Entonces, deseo alentarles a esto, o sea, a los hermanos en la fe, que cada día busquemos depender un poco más del Espíritu Santo. Digo un poco más porque veo que muchas veces actuamos independientemente de la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquellos amigos que aún no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, pues lo mencioné al principio, ¿cómo es que uno puede llegar a tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros? Es creyendo en que el Padre, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados, para que yo al creer en Él y yendo a Él en arrepentimiento, pueda recibir perdón de mis pecados, ¿no? Libertad de la esclavitud del pecado, sea justificado y santificado, sea adoptado y reconocido como hijo de Dios, y Dios me da su Espíritu Santo. Y desde ese momento es el Espíritu Santo el que va a empezar a obrar en mi vida, guiándome en pro de las cosas de Dios y llevándome a apartarme de las cosas que no le agradan a Dios. Pues no se trata de una restricción cotidiana, no hagas esto. Se trata de que el Espíritu Santo, mostrándonos el amor de Dios, nos va a llevar a responder de esta manera delante de Dios. De tal manera que nuestro corazón va a empezar a amar más a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, y amar menos las cosas que nos alejan de Él. Quisiera invitarles a orar por esta corta palabra que hemos compartido en este tiempo para que el Señor sea obrando. Padre, quiero agradecerte por cada una de las personas que está viendo esta enseñanza. Señor, quiero rogarte que tú nos concedas el creer en tu obra maravillosa que has hecho de una forma gratuita a favor nuestro, para que creyendo en ti, Señor, seamos perdonados, seamos rescatados, seamos justificados y santificados y podamos recibir tu presencia a través del Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas.
gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.